A los 16 años, Teseo decidió que era el momento de intentar levantar la piedra donde Egeo había escondido sus sandalias y su espada. Gracias a su gran fuerza levantaría la piedra con facilidad, dejando al descubierto las pertenencias de su padre. Se puso las sandalias del rey y le dijo a su madre que se iba a Atenas. Su abuelo le ofreció un barco para llevarlo al puerto de Pireo, pero Teseo replicó diciendo que no sería un honor llegar a la casa de su padre sin polvo en sus sandalias y sangre en la hoja de su espada. Desestimó la cortesía ofrecida por su abuelo y tomó el camino hacia su destino. Tras recoger las sandalias y la espada de su padre, Teseo partió a pie hacia Atenas. El camino era largo y estaba lleno de peligros. Los caminos estaban llenos de todo tipo de bandidos, y en los campos y bosques andaban sueltas varias bestias. Pero Teseo no conocía el miedo y solo abrió su camino hacia el padre que no conocía. En el camino el joven se cruzó con varios bandidos, entre ellos Perífetes, famoso por su garrote de hierro. Teseo fue atacado por el villano, pero logró esquivar los ataques. Tras un poderoso contragolpe, Teseo desarmó y mató a Perífetes con su propio garrote. Más adelante se encontró con Cerción, que retó a todos los que pasaban por allí a una lucha cuerpo a cuerpo sin uso de armas. Cerción mató a todos los que derrotó. El joven héroe no se dejó intimidar y enfrentó a su retador. Midieron fuerzas y Cerción era muy fuerte. Teseo utilizó técnicas de lucha nunca antes vistas para derrotar a Cerción, y hasta hoy se le considera el inventor de la lucha grecorromana. Tras derrotar a otros bandidos, Teseo fue atacado por un gran jabalí, pero ni siquiera las criaturas de la madre naturaleza parecían capaces de detener al obstinado muchacho. Tras exterminar al animal, el héroe se encontró con Procrustus, la figura más temida de toda la región. Procrustus tenía dos camas, una grande y otra pequeña. Cuando apareció un visitante alto, le ofreció la cama pequeña. Como el hombre no cabía en la cama, le cortó las piernas para que cupiera perfectamente en ella. En caso de que el visitante fuera pequeño, le ofrecería la cama grande, y para que la llenara, estiraba a la víctima tirando de sus piernas y sus brazos con cuerdas. Pero un bandido así no era rival para el héroe. Lo tiró en su pequeña cama y le hizo probar su propio veneno. Después de este largo viaje, por fin Teseo llegó a Atenas. Pero incluso sin enviar un mensaje, su llegada no sorprendió al viejo rey Egeo, que ya le estaba esperando. Había sido advertido días antes por la hechicera Medea, que había predicho la llegada del heredero del rey. Pero no se le dijo toda la verdad. La hechicera había ganado mucho terreno en la corte de Egeo y sabía que su influencia se agotaría con la llegada de Teseo. De este modo, advirtió al rey de la llegada del hombre que sería responsable de su muerte. Le dijo al rey que recibiera al visitante con toda la hospitalidad y le ofreciera un vaso de vino. De este modo se resolverían todos sus problemas. El rey ofreció la copa de vino envenenada a su invitado. Teseo levanta la copa y ofrece un brindis a la salud del rey. Y al levantar el brazo, la espada que pertenecía al rey queda al descubierto y Egeo la reconoce inmediatamente. Teseo estaba a punto de beber el vino cuando el rey le quita la copa de la mano. Y luego abrazó a su hijo, que por fin había llegado para ocupar su lugar al lado de su padre. Egeo expulsó a la hechicera Medea de su reino por conspirar contra la vida de su hijo. El rey presentó a Teseo a la población de Atenas y lo reconoció como príncipe de Ática y heredero del trono de Atenas. Tras regresar a Atenas y asumir el cargo de heredero del reino de Ática, Teseo se enfrenta a una situación escandalosa. Unos emisarios del rey Minos de Creta llegan a Atenas con la misión de cobrar los tributos que se le deben a su rey. Atenas había sido sometida por Creta tras la guerra entre las ciudades, motivada por el asesinato del hijo de Minos mientras visitaba el reino del rey Egeo.
Como cláusula del Tratado de Paz, Atenas debía enviar a Creta 14 jóvenes cada año para servir de tributo, 7 hombres y 7 mujeres. Cuando llegaron a Creta, estos jóvenes fueron llevados al famoso laberinto de Minos, donde serían sacrificados al terrible Minotauro, una criatura que era mitad hombre y mitad toro. El pueblo de Atenas ya no podía soportar que sus hijos fueran entregados como corderos de sacrificio, pero no podían hacer nada al respecto. Sin embargo, al enterarse de la situación, Teseo decide que pondrá fin al problema. Se ofrece como uno de los jóvenes entregados a Creta y dice que el tiempo de la humillación ha terminado y que partiría con los otros jóvenes y con todos ellos volvería después de exterminar a la bestia que se alimenta de la sangre de los hijos de Atenas. El rey Egeo intentó convencerle de que abandonara tal idea, pero no lo consiguió. Y al ver partir a su hijo, lo bendice y le dice que el barco lo llevará a Creta. Por tradición, zarpa con velas negras en señal de luto por las vidas que serán sacrificadas. Pero el rey le pidió a Teseo que si volvía sano y salvo, zarpara de blanco para que, al ver a su barco en el horizonte, el corazón del rey se apaciguara de inmediato. Angustiado, Egeo vio cómo el barco que llevaba a su hijo desaparecía en el horizonte, sin saber si volvería a verlo de nuevo. Al llegar a la isla de Creta, los 14 jóvenes fueron llevados al palacio de Minos, donde deberían ser presentados al rey. Mientras el rey Minos examinaba a los jóvenes entregados como tributo, la bella princesa Adriana se encontraba también en la sala del trono. Durante la noche a escondidas, Adriana visitó la celda donde estaba el objeto de su pasión. Teseo esperaba el momento de ser llevado al laberinto. Adriana le dijo a Teseo que Eros fulminó su corazón en el instante en que lo vio, y que no dejaría que lo matara la infame criatura. Le entregó a Teseo una espada y un ovillo de lana. Sintió que con esa espada pondría fin a la existencia de la siniestra criatura, que se cobró la vida de sus compatriotas. Pero no entendía para qué servía el ovillo de lana. Pero Adriana le explicó que con la espada exterminaría al monstruo y con el ovillo de lana encontraría la salida del laberinto. Al día siguiente, Adriana y Teseo se despedían, y mientras el héroe partía en busca de su destino, ella sostenía el extremo del hilo del ovillo de lana. Teseo entró en el laberinto con los demás jóvenes, y mientras caminaba, un rastro de lana se interpuso en su camino. El laberinto era oscuro y aterrador, la tensión era absoluta. A veces era posible oír el resoplido de la criatura que acechaba. Las manchas de sangre teñían el suelo y las paredes del laberinto, pero el intrépido Teseo confiaba en que su sangre no sería la que teñiría el suelo de rojo. El Minotauro aparece y mediante un ataque sorpresa intenta acabar con la vida del héroe. Sin embargo, la agilidad de Teseus le permite esquivar el golpe tras el ataque de la bestia, pero el contraataque del héroe sería devastador. Con un solo golpe, Teseo libraría al mundo de la nefasta criatura. El joven héroe consiguió salvar la vida de la mayoría de sus compañeros de viaje, y siguiendo el rastro de la cuerda, encontrarían la salida del laberinto. Adriana recibió a Teseo con los ojos llenos de lágrimas. Teseo y Adriana se besan apasionadamente. Juntos zarparon hacia el puerto donde les esperaba el barco para escapar de Creta. Durante el viaje, el amor de la pareja pareció crecer. Pero durante la noche, Teseo recibe la visita del dios Dionisio, que exige que el romance entre la pareja llegue a su fin, ya que Adriana está destinada al dios del vino. Siendo un hombre temeroso de los dioses, Teseo desembarcó con Adriana en la isla de Naxos, y allí la abandonó. La pobre princesa, desesperada, vio partir a su marido, pero ella no sería impotente, pues él estaba destinado al dios del éxtasis. Desolado, el joven se dirigió a Atenas. Debido a la tristeza generada por la separación, Teseo se olvida de izar las velas blancas como le había pedido su padre. El rey Egeo, que esperaba ansiosamente el regreso de su amado hijo, cuando ve que el barco regresa con las velas ennegrecidas, siente un profundo apretón en el corazón.
Egeo saltó desde las cimas de los acantilados hacia las aguas, y una gran tristeza se apoderó del rey de Ática. El mar que sirvió de tumba al rey se llamaría en adelante Mar Egeo. Lo que debería haber sido un regreso triunfal se convirtió en un acontecimiento melancólico, pero ahora toda el Ática alababa a Teseo, el joven que había matado al terrible Minotauro y que ahora reinaba sobre Atenas. Teseo se convertiría en uno de los héroes más famosos de la mitología griega y tendría un largo reinado lleno de aventuras y desventuras que harían que sus hazañas quedaran registradas en las estrellas. En la ciudad de Corinto, los descendientes de Sísifo, el hombre que se atrevió a engañar a los dioses, reinó sobre la ciudad. El rey Glauco tuvo 2 hijos, Delíades, su favorito, y Belerofonte, que era tan hermoso que dijeron que era el hijo de Poseidón. Los 2 hermanos tenían una gran rivalidad y casi siempre, cuando practicaban sus técnicas marciales, Belerofonte se llevaba la peor parte. Pero a medida que fue creciendo, Belerofonte se hizo más fuerte y más ágil, y las disputas comenzaron a ser más violentas. Aunque era mejor cada día, Delíades era aún más hábil que Belerofonte. Durante las peleas se comportó con una confianza exagerada y por lo tanto provocó a su hermano imprudentemente. Enfurecido por las provocaciones de su hermano, Belerofonte comenzó a luchar furiosamente, haciendo que olvidara su fatiga, y entonces golpeó a su hermano con una velocidad inusual. Y uno de esos golpes rápidos escapó de la defensa de Delíades y Belerofonte terminó golpeando la cabeza del príncipe con gran violencia. Delíades cayó al suelo y su cuerpo permaneció inerte. Belerofonte corrió a ayudarlo, pero el espíritu del joven príncipe ya se había marchado al reino de Hades. Belerofonte lloró con el cuerpo de su hermano en brazos, mientras el rey corría para ver lo que había pasado. Con el dolor de perder a su hijo favorito, el rey expulsó a Belerofonte de su reino y le ordenó que nunca volviera. El joven se marchó bajo los reproches de sus compatriotas, que tenían mucho amor por el príncipe muerto. Y así, Belerofonte cruzó las puertas de la ciudad llevando el peso de la culpa y bajo la maldición de un terrible pecado. El joven vagó por Grecia hasta llegar a la ciudad de Tirinto. Allí reinó Preto, quien, sabiendo que el príncipe exiliado de Corinto estaba en sus tierras, le dio una posada y lo trató con todo respeto y hospitalidad de acuerdo con los principios establecidos por Zeus. Belerofonte le dijo al rey la razón de su destierro y juró que el evento no había sido más que un terrible accidente. El rey se conmovió por lo que pasó y prometió ayudarle. Preto ordenó que se organizara un ritual de limpieza para expiar los pecados del príncipe de Corinto. Gracias a los sacrificios ofrecidos a los dioses, los pecados de Belerofonte fueron purgados y el joven tenía una gran deuda de gratitud con el rey. La reina de Tirinto estaba encantada después de contemplar a este joven en la cima de su belleza. Belerofonte comenzó a vivir en la corte del rey Preto y no se dio cuenta de que siempre era el blanco de los ojos de la reina Antea. Un día, Belerofonte fue invitado a una reunión privada con la reina. La reina usó su gran belleza para tratar de seducirlo. Pero por respeto y gratitud a su anfitrión, Belerofonte no consideró cometer tal acto de traición y por lo tanto repudió la insinuación de la reina. La reina le gritó insultos al príncipe de Corinto y cuestionó su hombría, pero él hizo oídos sordos y la dejó de rodillas.